Sportcom. Estamos hoy en el showroom de Sportcom Buenos Aires 2025. Tenemos el agrado y la presencia de muchos de nuestros clientes que hoy vienen a visitarnos para contarles las redes al resto de la gente. Este es un espacio en donde Sportcom puede mostrar su portfolio de productos, sus nuevos lanzamientos y un lugar de escucha en donde puede escuchar a sus clientes para conocer qué es lo que se viene, qué está requiriendo o necesitando el consumidor final, hacia dónde tenemos que ir, cuáles son las proyecciones. Temprano tuvimos una charla con nuestro cliente Rosy Sport que nos contó un poco y hoy tenemos el agrado ahora 15:10 y cuarto, me dirán por allá el horario, el agrado de que esté Gustavo Parodi. Gustavo Parodi es un formador del Team Dunlop. Él representa la marca de Dunlop en Argentina y principalmente en Buenos Aires. Hace varios años está con nosotros, sí, con Dunlop. 4 más. Exactamente. Él es coach ontológico, tiene un máster. Vos, por favor, me corregís si hay algo que no lo dije bien, porque él es periodista, él es licenciado en recursos humanos, ¿sí? Formador de esta disciplina tan importante y tan complicada y compleja como es el tenis, y es nuestro representante de Dunlop. Máster en neurolingüística, ahora en programación neurolingüística, PNL, para decir. Ahí va. Ahí está, muy bien. Bueno, acá, mira, si querés. Exactamente, vamos a dar un fuerte aplauso. Va a empezar Gustavo Parodi. Bueno, gracias, Coti, por tus palabras. Acá hay una breve presentación, pero bueno, principalmente agradecerles a Sportcom y a toda la gente que trabaja aquí por darme la posibilidad. Son clínicas que hago habitualmente, pero esta tiene una particularidad. Y la particularidad es que normalmente nosotros desde nuestro ámbito le hablamos a los jugadores, le hablamos a los entrenadores, pero esta vez también empezamos a hablar a los proveedores y a los clientes y ver de qué manera podemos abordar inclusive la venta de un producto. Así que bueno, así eso vamos. Como bien decía Coti, yo hace casi ya 30 años que soy profesor de tenis. Soy licenciado en recursos humanos, periodista, coach ontológico, máster en programación neurolingüística. Escribí 8 libros, que de hecho he dejado el de programación neurolingüística para acá, para la gente de Sportcom. Pero esto, en definitiva, son títulos y cositas que se ponen en una pared, digo yo, ¿no? Si no logramos después trasladarlo a la práctica. Y vamos a hablar de programación neurolingüística. Esta es particular también porque está saliendo en vivo, pero a los que están aquí, ¿alguno escuchó hablar de programación neurolingüística? Sí, algunos me dicen que sí, con la cabeza. Bueno, buenísimo. Como a grandes rasgos vamos a explicar lo que son técnicas y herramientas que nos sirven a nosotros, en este caso los formadores, pero también les puede servir a ustedes como empresas, como proveedores y demás, para principalmente conocer algunos aspectos de la persona con la que tratan y de esa manera abordarla diferente, entendiendo que cada uno de nosotros somos diferentes, hablamos diferentes, nos comunicamos diferentes, etc. Entonces, acá vamos a hablar de el mapa mental del jugador, porque ahí puse algunas fotos de referencia de otros deportes y demás. Bueno, obviamente Scaloni, que para mí es una de las personas que más le llega a los jugadores. Pero tenemos que entender que no solo entrenamos golpes, o ustedes no solo venden productos, ¿sí? Sino que hay toda una historia detrás, y esa historia es ni más ni menos que nuestros programas internos. Y cada uno tiene sus cosas, ¿no? Acá había preparado un video, pero se nos va a hacer un poquito largo, así que esto vamos a pasarlo de largo. Hay algunas definiciones básicas como que el mapa no es el territorio. Van a ver que, por ejemplo, si jugamos un partido de fútbol, va a haber 11 jugadores pateando la pelota para el mismo lado y probablemente tengan 11 sensaciones distintas. Nos pasa en el tenis que puede haber 2 jugadores del mismo lado de la red y uno ve un juego y el otro ve otro. Eso es porque esa es nuestra realidad. Y también nos va a pasar con los productos ahora, que vemos una pelota y decimos, mirá qué bueno, y el otro ve la misma pelota y dice, mirá qué mejor, o no, porque no puedo decir otra cosa. Entonces, a uno les gusta más y a otro les gusta mucho más, ¿sí? Pero básicamente tiene que ver con nuestras creencias. Y las creencias
por un lado pueden ser limitantes y por el otro lado pueden potenciarnos, ¿sí? Y todo eso funciona acá. Allá veo un arquero, un gran proyecto de arquero, por ejemplo, que no debe ser igual si tiene confianza al momento de que le pateen un penal que si de repente los últimos 5 penales se lo metieron y dice, bueno, ¿y ahora de qué me disfrazo? No es lo mismo la confianza en un jugador, no es lo mismo la confianza al momento de abordar una venta, no es lo mismo la confianza al momento de recibir a gente en este showroom y tratar de explicarles lo que tenemos, por mejor que sea lo que nosotros hacemos, o en este caso, también lo que nosotros vendemos. Entonces, también tiene que ver con los lenguajes. Y el lenguaje, y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, muchas veces no es un lenguaje hablado, ¿sí? Es un lenguaje que muchas veces se da con la parte no verbal, con los gestos, con las posturas, y vuelvo a lo mismo, con un jugador, con un deportista, con un entrenador o con un cliente. Allá lo tengo a Fernando en el fondo. Fer, si yo hablo con un chico y le digo así, apoyado acá contra el maniquí, espero que no se me caiga, ¿eh? Dale, corre, Fer, corre. ¿Le estoy transmitiendo algún concepto de que realmente hay que poner energía? Creería que no. Entonces, por eso la parte verborrágica de transmitir, a algunos les puede gustar más y a otros les puede gustar menos. Pero, por ejemplo, ¿quién puede decir que Simeone, Bielsa, Scaloni mismo no transmiten? ¿Sí? Después me puede gustar más el estilo, menos el estilo, lo que dice, cómo lo dice, pero también tiene que ver esto, ¿no? Y otra cosa que es muy importante y que aprendemos con la programación neurolingüística es que el error forma parte del juego, ¿sí? Y el error también forma parte de la vida en un contexto de la charla de esta naturaleza. En un deporte como puede ser el tenis, como puede ser el pádel, como alguno del deporte de raqueta, yo erro un golpe y al punto siguiente tengo la oportunidad de hacer una cosa mejor o cambiar algo. El otro día hablábamos en el Challenger de Buenos Aires, donde Dunlop fue justamente la pelota oficial, y decíamos, en el tenis todo el tiempo estamos tomando decisiones, pero no de un set al otro, de un punto al otro tampoco. En el mismo punto estamos tomando decisiones todo el tiempo. Viene una pelota, es una decisión. Vuelve la pelota, es otra decisión, o la misma, pero en definitiva es una decisión. Entonces, el error es parte de nuestra vida, ¿está bien? Y esto la PNL también nos lo define. Hoy es una charla cortita, voy tirando títulos, es algo para explayarnos muchísimo más. Pero, por ejemplo, puse algunos ejemplos de deporte de raqueta que están allá en el fondo. El tenis, el pickleball que está entrando fuerte aquí en estas latitudes, en Sudamérica, ya está muy fuerte en Estados Unidos, jugándolo más de 5 millones de personas. El pádel y el squash. Fíjense, por ejemplo, si voy a tiebreak pierdo seguro. Lo primero que se nos cruza por la cabeza es que lo vamos a perder. Es así. Ahora, si mi cabeza dice otra cosa, lo más probable es que nos vaya mejor. No todo depende de nosotros. Pero imagínense si acá en el showroom decimos, no, va a ser un desastre, nos va a ir pésimo. Y por ahí no depende de nosotros, pero lo más probable es que estemos mal predispuestos y que así sea, ¿no? Bueno, en el pickleball algunos ejemplos que tienen que ver con la rapidez. En el pádel, yo juego para que el otro defina, es decir, yo le preparo el punto al otro. Bueno, es una creencia. Todas esas creencias, vuelvo a lo mismo, ¿son limitantes o son potenciadoras? Y algunas frases, siempre me pasa lo mismo, soy de madera, no me da la cabeza para esto. ¿Cuántas veces lo escuchamos en el deporte, frases de estas características? No alcanza con vender el mejor equipamiento que podemos tener en Argentina si quien lo viste, quien lo usa, piensa de esta manera. ¿Está bien? Entonces, todo esto que estoy tirando títulos así medio sueltos tiene muchísima importancia al momento de incorporarlo a nuestra vida deportiva, pero principalmente a nuestro día a día, porque nosotros que hacemos deporte hace tantísimos años, en definitiva somos personas que tenemos que tomar decisiones,
que tenemos que pensar, que tenemos que ejecutar, y es muy difícil desdoblarse la persona del jugador o del formador. Hay un sistema que yo desarrollé hace un tiempo que se llama Cambia, que en realidad Cambia es la sumatoria de 6 palabras, que es confianza, abundancia, mentalidad, bienestar, inteligencia emocional y pasar a la acción. Todo esto es muy lindo. De hecho, había preparado una presentación con inteligencia artificial y demás, pero lo vamos a acotar bastante y no la voy a pasar. Pero todo esto es muy lindo, pero en definitiva hablamos de emociones, hablamos de liderazgo, hablamos de inteligencia emocional, hablamos de todas cosas que no nos van a poder reemplazar nunca. Las máquinas, los robots, los chats, los GPT y todo lo que venga. Entonces, nosotros tenemos que tratar de meterle emoción a lo que hacemos, ¿no? Entonces puse algunos ejemplos. La confianza, la mentalidad y la acción son fundamentales para llevar adelante cada una de estas cosas que les propongo. Y como les digo, no solamente entrenamos golpes, ¿sí? Entrenamos personas que ejecutan golpes. Y esas personas vienen con sus problemas, entre comillas, con sus creencias, con sus limitaciones, con su historia, que la historia de cada uno es muy particular. Y acá va a pasar lo mismo. Cada proveedor que venga, cada cliente que venga, también va a venir con su historia y lo tenemos que abordar de una manera distinta, porque somos todos distintos y necesitamos esa personalización, ese trato. Hace un rato, mientras estaba disfrutando ahí del catering, hablaba con una persona y decía empatía, ¿no? Y la empatía muchas veces nos falta porque venimos con nuestros quilombos, con nuestros problemas, con nuestros, no sé, las cosas de pareja, los hijos, el trabajo, lo que sea, y nos falta esa empatía. Y vuelvo a lo que les decía antes de la inteligencia artificial. A mi entender, por lo menos, estamos entrando en una era totalmente nueva que ya nos está pasando por arriba, pero que nos va a obligar cada vez más a ser más humanos, ¿sí? Menos robots y más humanos. El que se va a diferenciar va a ser el que tenga mejor trato, que sea más cercano. Por ahí lo toman como muy abstracto lo que estoy diciendo, pero ante tanta tecnología que se nos viene por arriba, cada uno de nosotros vamos a pasar a ser prescindibles, si no. Entonces, lo que nos queda es la parte humana, y la parte humana es la que tenemos que empezar a entender cada vez más. Y esto les decía hace un ratito también del lenguaje que entrena, ¿no? Cada palabra, cada frase que disparamos, más allá de que no vuelve, ¿no? Como dice esa frase, la realidad es que instalamos un programa que nos va a servir para ser mejores jugadores, para ser mejores formadores, para ser mejores vendedores, ¿sí? Entonces, el lenguaje pasa a ser muy importante. Y en el deporte, y siguiendo con esta parte más humana, que creo que es el enfoque que se viene independientemente de la tecnología, no solo entrenamos los músculos o la técnica, sino que entrenamos el lenguaje, las palabras y los significados. Por ejemplo, no te pongas nervioso. Si yo como formador le digo a alguien no te pongas nervioso, lo primero que va a pasar es que, no voy a decir una grosería, pero que se arrugue, ¿sí? Que se arrugue. Entonces, fíjese qué diferente sería que en vez de decirle no te pongas nervioso, sería respirar y jugar con calma. Y esto puede servir para el deporte, puede servir para una charla. Recién me preguntaban, ¿estás nervioso? No, pero no porque sea un canchero, un banana o no, porque primero pues lo hacemos tantas veces y además la respiración pasa a jugar un rol importante en cualquier cosa que hagamos. Otro ejemplo, no te apures. ¿Qué hacemos? Lo que pensamos inmediatamente es apurarnos. Es así. Nos pasa muchísimo en el tenis, pero pasa también en cualquier otra cosa. Cuando uno hace picar, por ejemplo, en el tenis, tantas veces la pelota, en realidad lo que está haciendo es programándose
para visualizar algo que quiere que pase. Si nos apuramos, se viene la doble falta. Allá, Gerardo, tenista, ¿te apurás vos o no te apurás? Bueno, entonces, ¿sabés qué tenés que hacer? Tenés que encontrar tu propio ritmo, ¿sí? Y el propio ritmo, como bien dice la palabra, es de cada uno. Entonces, esto mismo nos va a pasar en el doble, que uno vaya a un ritmo, el otro vaya al otro. Ejemplo de frases en la cancha, otro más. Si yo le digo a mi jugador, no seas vago, corre, o en el fútbol, la jerga, dale, bueno, ¿qué pasa si lo cambiamos y ponemos movete más rápido, anticipá la jugada, trabajá lo que entrenamos? Lo estamos seguramente predisponiendo a una acción o a una intención muchísimo más positiva. La reflexión de todo esto, y está bueno el silencio que se logró, porque acá hasta hace rato había un murmullo hermoso de ventas y de consultas, pero acá cada frase que usamos con un jugador, con un compañero o con un cliente deja una huella. Y esto de la huella también es importante con este concepto más humano, ¿no? El profesor, el entrenador, el vendedor es el líder. El vendedor es el que te dice, esta pelota es buenísima, llévate esta y no te lleves la otra. O hace esto porque lo vas a poder posicionar en tu local de tal manera. Entonces, y en definitiva esto también transmite la programación neurolingüística, somos programadores de experiencias. Y nosotros somos los responsables de que esas experiencias sean buenas, muy buenas, o sean un fiasco. Ojo. Bueno, acá son algunas metáforas deportivas, pero tienen que ver con algunos ejemplos como el soltar el brazo y demás. Entonces yo les quiero resumir con esto, ¿no? ¿Somos entrenadores de cuerpo? Sí. Queremos que le pegue mejor a la pelota, queremos que hagan una tajada más espectacular, queremos que corra más rápido, pero la realidad es que programamos mentes para que hagan todo eso. Si la mente no funciona, va a ser muy difícil que lo logremos. Pero además, tenemos que programar emociones. Tenemos que intentar al menos que estos no sean solamente productos fríos, sino que detrás de cada una de estas pelotas, detrás de los palos de hockey, haya una experiencia, haya una emoción. Y ahí va a ser seguramente mucho más enriquecedor todo esto que estamos viviendo. Hace un ratito les decía lo del lenguaje, lo de la postura, y la programación neurolingüística también va de la mano de la observación. Hay como tres grandes perfiles: los visuales, los auditivos y los kinestésicos. Los visuales, claramente, el predominio es lo que se imaginan, lo que ven. Los auditivos es lo que escuchan, ¿no? Como lo dice la palabra. Y los kinestésicos son los que sienten, son los que necesitan la palmadita en el hombro, son las que necesitan, por ejemplo, sentir la pelota. Hay como tres variables. Y esto es importante. Y por eso también puse, a mi entender, uno de los tipos que más entiende a las personas en el ámbito del deporte, o en el ámbito del deporte grupal, por lo menos. El jugador habla con sus palabras, pero también habla con su cuerpo. Y el profesor, el gerente, el dueño, con mirada PNL, le digo yo, escucha los dos idiomas. Escucha las palabras, pero también escucha el cuerpo. Y acá, un poco lo que resume todo esto, ¿no? El liderar con la presencia y la emoción. No es lo mismo estar que estar presente. No es lo mismo transmitir que simplemente decir un par de palabras. No es lo mismo, aunque suene parecido. Entonces, liderar desde la programación neurolingüística es guiar a otros, no solo con lo que hacemos, sino en cómo les enseñamos a sentir, a pensar, pero también ese diálogo interno que tenemos que tener para creérnosla, entre comillas, de una mejor manera, ¿no? Si pensamos, si sentimos y si nos hablamos a nosotros mismos y esa trilogía más o menos funciona,
ahí el deportista sale adelante, ahí el formador ayuda y realmente forma, y ahí sin duda, también acá en este ámbito, logramos un plus. Pero claro, el liderazgo nos impone, el liderazgo hay que modelarlo. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero yo no nací para líder. Bueno, algunos tienen ese don, otros tienen que trabajarlo. La vieja dicotomía, si se nace o se hace, yo creo que es un poco de las dos cosas. Pero pase lo que pase, miren esto, los jugadores, y ustedes lo dirán en el ámbito donde se muevan, aprenden mucho más, pero mucho más, por contagio que por lo que le dicen. Mucho más por la manera de transmitir que por la palabrita que se usa. Entonces el tono, la actitud, la energía también comunican. Este es un ejemplo real, donde un profesor que dice no te frustres, cuando él mismo estaba tenso, no va a funcionar. En cambio, en la cancha al lado, otro que simplemente respiró y le transmitió tranquilidad a quien cometió el error, logró un resultado distinto. Entonces, mismo contexto, dos programas totalmente distintos de lo mental. La mente necesita recursos prácticos, decíamos acá con los conceptos cambia. Pero cada herramienta que nosotros tenemos a disposición es como una especie de atajo mental que tenemos para llevarlo adelante. Y la persona que domina esto, créanme, después de tantos años haciéndolo, logra un plus. La persona que domina cada una de estas herramientas, que fui pasando muy rápido, ¿no? Es cierto, logra un plus. Porque logra entender al otro y logra inclusive anticiparse a algunas cuestiones. Otro que la sabe bastante, Phil Jackson, 11 anillos de NBA de un lado y del otro, pero esto también pasa en las empresas. Pasa en un club, pasa en un local, en una cancha. La energía se contagia. Y la PNL en realidad nos enseña a elegir qué de todas las cosas queremos realmente contagiar. Y en esto que terminemos contagiando es el plus que vamos a lograr. Bueno, acá vienen algunos otros ejemplos de cambia entre la confianza, la acción y la inteligencia emocional, pero vamos a seguir con esto del show, ¿no? Las ventas, la dinámica, las preguntas, así que los voy a ir liberando. La PNL convierte un error en aprendizaje, dicen. Lo expliqué al principio, que el error es parte nuestro. Todo el tiempo estamos errándole a algo, todo el tiempo, nos guste o no nos guste. Pero también convierte una palabra, o muchas de ellas, en confianza, y un pequeño gesto o grande en un programa de alto rendimiento. Fíjense estas tres cosas que pasan a ser fundamentales. Y para eso, como vendedores o como formadores, tenemos que tener presencia, coherencia, tenemos que aprender a reencuadrar y principalmente tenemos que tener un liderazgo inspirador. Bueno, la programación neurolingüística entonces no es solo técnica, no es solo unas palabritas, es una forma, a mi entender y la de muchos, de mirar el deporte y la vida. Y esto que hablábamos antes, entender lo que pensamos, lo que decimos y sentimos también como algo congruente. Una palabra puede cambiar un punto, un partido o una persona. Y eso, ténganlo en cuenta que puede ser para bien o para mal. Entonces, en definitiva, el mensaje es que no se trata solo de ganar, no se trata solo de vender más, aunque los indicadores nos marquen que sí, sino se trata de cómo enseñamos a pensar, cómo inspiramos y principalmente cómo intentamos dejar huella
en la gente que pasa de una manera u otra por nosotros. Entonces, el mayor triunfo, bajo mi mirada, no está en el marcador, sino en la mente y también en el corazón de quienes tocamos con nuestras palabras. Bueno, muchas gracias. He cumplido con el tiempo, Coti, ¿no? Mirá, perfecto. Está ya en su mundo. Bueno, llegamos al final entonces. Muchas gracias y a seguir con la recorrida del showroom.